¿Nos escuchan bien? ¿Nos pueden ver? Por aquí nos dicen que sí. Claro, todo bien. Perfecto. Muchas gracias. Bien, pues vamos a arrancar con esta primera sesión. Yo soy Jessica Saucedo, estoy como líder de negocio en el área de educación e innovación financiera dentro del grupo Actinver. Y pues bueno, les damos la bienvenida a todos los participantes de esta edición del reto. Y tengo el enorme placer de presentarles el día de hoy a César Rubalcaba, quien se encuentra en el área de finanzas corporativas y relación con inversionistas de Fibra Monterrey, formando parte del equipo de la compañía desde sus orígenes, que fue hace más de 7 años. Él es egresado de la licenciatura de Administración y Finanzas por el TEC de Monterrey y cuenta también con la designación CFA y la certificación de análisis de inversiones alternativas por el Instituto Calla. Bienvenido, César. Muchísimas gracias, Jessica. Un placer estar aquí con ustedes en este reto Actinver. Bien, si gustas compartir alguna presentación, algo que quieras compartir en pantalla, igual por favor confírmenos en el chat que pueden ver la pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy Muchas bien. gracias. Adelante. Pues miren, el tema de las fibras, hoy les voy a presentar un poco diferente de lo que he hecho en el pasado en relación a explicar acerca de las fibras. Y primeramente les voy a platicar, para aquellos que no conocen qué es una fibra, pues el nombre técnico es Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces. Básicamente, aunque se escucha muy complicado o es de los negocios más sencillos que existen, porque es de los negocios más antiguos de la economía, que es prácticamente comprar inmuebles, arrendarlos y recibir el beneficio de sus rentas, ¿no? Entonces, las fibras llegan a México en 2011 con la primera emisión de una fibra que fue Funo, la fibra más grande de Latinoamérica, y se fueron desenvolviendo más instrumentos, se fueron agregando fibra Danos, fibra Prologis, fibra Macquarie, y nosotros llegamos al mercado en 2014. Fibra Monterrey fue emitida en diciembre de 2014. Nosotros fuimos la primera fibra con administración interna, y voy a ahondar un poco más acerca de qué es una administración interna más adelante. Y también fuimos la primera fibra 100% financiada con dinero local. Las emisiones que se habían dado antes de Fibra Monterrey, pues habían sido fondeadas entre dinero local y dinero internacional. Y pues bueno, las fibras nacen en la bolsa como un instrumento para permitirle a todo el público inversionista, independientemente del tamaño de su capital, el poder tener una participación dentro de inmuebles de gran escala, como son los inmuebles industriales, de oficinas, en algunos casos de hoteles, centros comerciales, etcétera. En Estados Unidos incluso existen instrumentos en donde puedes invertir en data centers, en hospitales, en centros de retiro para la gente de tercera edad, etcétera. Aquí en México aún no existen ese tipo de instrumentos. Sin embargo, pues conforme vaya creciendo la economía, podemos ir convergiendo hacia allá. Fibra Monterrey se centra en dos sectores, industrial y oficinas. Esto se considera como una fibra diversificada porque tienes múltiples sectores, entonces te puedes beneficiar de cuando uno está en crecimiento, y el otro no tanto, entonces diversificas esa parte del riesgo, y así puedes ir navegando por las diferentes etapas de la economía. Y hoy les vengo a enseñar lo que nosotros aquí en Fibra Monterrey denominamos como el modelo acreditado, que es un acrónimo que nos ayuda a nosotros a identificar cuáles son los posibles factores que pueden afectar a una distribución de una fibra. Las distribuciones de las fibras es un tema muy relevante porque, como lo dije hace algunos momentos, nosotros le otorgamos al público inversionista el beneficio de beneficiarse de rentas. Entonces, la mayor parte del rendimiento de las fibras proviene justamente de las rentas o de las distribuciones de efectivo, mientras que otra parte es por la parte de la presión de capital, que lo pudiéramos traducir a una plusvalía de las propiedades de inversión. Entonces, si revisamos histórico, el 80% del rendimiento de las fibras proviene de las distribuciones, mientras que solo un 20% viene por la apreciación de capital.
distinto a lo que sucede con otros instrumentos tradicionales como las acciones, en donde el 80% del rendimiento viene por la parte de la apreciación de capital y solamente un 20% por la parte de los dividendos. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar a explicarles acerca de estos diferentes factores. El modelo acreditado comienza con el apalancamiento. Y el apalancamiento se considera así en el argot financiero porque es como si tuvieras una palanca, en donde con, con recursos externos a los inversionistas puedes crecer el tamaño de una compañía. Entonces, por así decirlo, el nivel de apalancamiento o el nivel de endeudamiento es la proporción que tienes de deuda contra los activos. Es decir, cuántos de tus activos están siendo financiados a través de deuda, ya sea créditos bancarios, bonos emitidos en el mercado de capitales o bonos privados como lo son los USPPs en Estados Unidos. Pues bueno, todo eso se engloba en la parte de la deuda y podemos comparar la deuda contra los activos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el tema de la deuda contra los activos o por qué una fibra tomaría deuda en lugar de financiarse a través únicamente del capital? Y la razón es muy sencilla. Cuando el rendimiento de un inmueble, es decir, el cap rate de una propiedad, es superior a la tasa de interés que pagaría por ese crédito, darías una mayor distribución a los inversionistas. Entonces, por ejemplo, digamos que el rendimiento de un inmueble, si viéramos cuánto es la renta que nos genera dentro de todo un año, y lo dividiéramos contra el valor del inmueble, nos diera un rendimiento del 8.6. Y tú logras financiar esa propiedad en dólares, entonces pagas una tasa de interés más chica y pagarás un 4.2% de tasa de interés. Pues tendrías un rendimiento solamente por hacer esa transacción de un 4.4% por encima de la tasa de interés. Es decir, yo agarro la renta, pago mis intereses correspondientes al crédito y aún así me queda una utilidad de 4.4%. Entonces, esto le pone un incentivo perverso a las fibras o a las compañías de tomar mucha deuda para poder adquirir propiedades y llevarse esa utilidad que pareciera ser gratis. Sin embargo, pues conforme vas tomando deuda, tu vehículo se va haciendo más riesgoso. Entonces, esa tasa de interés que estamos viendo del 4.2, pues los bancos comenzarían a percibir este riesgo y empezarían a incrementar esta tasa de interés. Entonces llega un punto en donde ya no tienes ese beneficio e incluso puedes llegar a tener una tasa de interés por encima del rendimiento del inmueble. Entonces también hay que ser muy cuidadosos con la parte de cuánta palanca utilizamos o cuánto nivel de endeudamiento tenemos. Nosotros en Fibra Monterrey consideramos que un nivel de endeudamiento adecuado es de deuda contra activos menor a 35%. A nosotros nos gusta estar entre un 25% y un 35%, lo que permita que los inversionistas sí se beneficien de este carry positivo, así es como se conoce, un carry positivo entre el rendimiento del inmueble contra la tasa de interés, pero sin asumir suficiente riesgo como para tener un riesgo de insolvencia en caso de que empezáramos a tener un desempeño negativo en la compañía o bien que la tasa de interés empezara a subir. Este 35% lo calculamos utilizando como muestra lo que sucedió en la crisis del 2008, en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, en donde instrumentos públicos que tenían apalancamientos por debajo de 35% tuvieron suficiente margen de maniobra para actuar y poder seguir sus operaciones a pesar de la crisis, mientras que las compañías que tenían por encima del 35% tuvieron que o liquidar activos para poder pagar su deuda, o bien tuvieron que emitir acciones a un precio muy castigado, lo que le tuvo un daño permanente a los inversionistas, porque prácticamente estaban vendiendo su compañía a un precio descontado o un precio menor. Esto si lo vemos desde el punto de vista del balance, es decir, deuda contra activos. Sin embargo, de repente puedes tener un activo que vale mucho, pero que no está generando flujo. Entonces, también es importante revisar cómo está la deuda neta contra el EBITDA. El EBITDA es el flujo de la operación después de los gastos corporativos para decir, oye, si estoy recibiendo las rentas del inmueble, ya estoy pagando el predial, el seguro, el property management,
y ya le estoy pagando al equipo que está administrando el inmueble, pues me queda tanto. Y eso, ¿cuántos años me tomaría de ese flujo para pagar toda mi deuda? Entonces, el indicador que nosotros consideramos como algo positivo es 5 veces. Es decir, 5 años de vida serían suficientes para pagar toda mi deuda. Ya una deuda neta EBITDA por encima de 5 veces ya empieza a estar en un periodo, en una zona peligrosa. Entonces tienen que estar en armonía. La deuda contra activos tiene que estar por debajo de 35 veces, pero la deuda neta EBITDA debería también estar por debajo de 5 veces. Pueden presentarse ocasiones en donde el nivel de endeudamiento esté por debajo de 35, pero la deuda neta por EBITDA esté por encima de 5 veces. Y ahí sería un tema de precaución en materia de flujo de efectivo. Aquí es un tema importante, es ver 3 condiciones relevantes en la materia de los créditos. Número 1 es la moneda del préstamo. Número 2, el plazo del vencimiento del préstamo. Y número 3, la presencia o ausencia de garantías. Entonces, voy a ir por cada uno de estos 3 puntos. La moneda del préstamo. Como les comenté hace un momento, la tasa en dólares por lo general es más barata que la tasa de interés en pesos. Sin embargo, tienes que tener una armonía entre la moneda que ingresas y la moneda con la que pagas tu crédito, porque si no estás asumiendo un riesgo cambiario importante. Entonces, si una fibra genera rentas en dólares, sí puede tener préstamos en dólares, pero si una fibra solamente tiene rentas en pesos, no debería de estar asumiendo tasas de interés en pesos. Entonces hay que tener mucho cuidado en que las fibras que estén adquiriendo o las compañías con las que estén invirtiendo, exista una armonía entre la moneda de los préstamos y la moneda de los ingresos. Y estos ingresos también tienen que estar en armonía con los que generan las ventas. Por ejemplo, en una fibra, pues tienes los arrendatarios, ¿no? Los que forman, los inquilinos de las propiedades. Si yo le estoy cobrando una renta en dólares a un inquilino que sus ventas solamente son en pesos, pues estoy poniendo un riesgo operativo importante al inmueble, porque si existe una devaluación de la moneda, mi inquilino no va a tener la capacidad de pagar su renta. Entonces hay que también revisar que exista armonía desde el préstamo hasta el inquilino. Otra parte importante es el plazo del vencimiento, porque si bien mientras más larga sea la deuda, pues mayor o menor riesgo de insolvencia tienes, porque al final del día el vencimiento va a requerir que tú refinancies o bien que vendas una propiedad para pagar el crédito o que coloques capital para pagar el crédito. Si el vencimiento del préstamo está muy próximo y las condiciones del mercado no son positivas, va a tener una repercusión importante en la distribución, ya sea por la tasa de interés o porque no va a tener los suficientes recursos o capacidad para levantar los recursos para pagar esa deuda. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el plazo de vencimiento. Y el tema de las garantías, existen garantías desde muy buenas, o sea, hasta o sea, que te limitan mucho en la operación. Lo mejor para una compañía para tener mucha flexibilidad es tener créditos sin garantía o créditos con recurso, así es como se conoce, en donde no tienes la garantía señalada de que este inmueble es para este crédito o este portafolio de inmuebles es para este crédito, sino que todo el portafolio de la fibra sirve para pagar el servicio de la deuda de los créditos. Entonces eso te da mucha flexibilidad para si quieres vender un inmueble para comprar otro o si quieres, no sé, cambiar inquilinos. Porque cuando tienes una garantía con un banco o con inversionistas, lo que termina sucediendo es que ellos te dicen, bueno, está bien, te acepto esa garantía, pero no tienes, o sea, si te deja un inquilino con mayor del 10% de la renta, me tienes que notificar y tienes que ocupar ese espacio dentro de los próximos 3 meses. Entonces empiezas a tener una serie de candados que te quitan flexibilidad tanto financiera como operativa. En este sentido, por ejemplo, digamos que te dicen, oye, tienes que ocupar el inmueble dentro de 3 meses porque si no yo te llamo el crédito. Pues ya tú tienes que ir y buscar un inquilino independientemente de la calidad para ocupar el espacio y eso no va en beneficio de los inversionistas. Para los inversionistas lo que les importa es tener calidad tanto en el inmueble como en los contratos de arrendamiento y en los inquilinos, no solamente que estén ocupados. Veo que viene una pregunta. Adelante, Jessica.
Sí, César, por acá nos dicen, hola, buena tarde. ¿Puede dar nombres de algunas fibras, por favor? Claro, con mucho gusto. Mira, desde por orden de market cap, te puedo decir, está Fibra uno, luego está Fibra Danos, luego está Fibra Prologis, luego está Fibra Macquarie, Terrafina, luego estamos nosotros Fibra Monterrey, y después ya hay una serie de fibras que son más chicas como Fibra Plus, Fibra Nova, este, Fibra In, que es hotelera, Fibra Hotel, que también es hotelera, y hay otras de infraestructura. El ejemplo más relevante es Fibra CFE. De acuerdo, gracias. También por acá, César, nos pregunta Ana, ¿cuál ha sido la tendencia de la renta de oficinas después de la pandemia? Es una gran pregunta y de hecho la voy a resolver en la parte de ocupación, pero me puedo ir adelantando esta parte. En los mercados primarios, que es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la renta por metro cuadrado prácticamente tuvo un ajuste del 20% de el primer trimestre de 2020, que fue el último trimestre completo sin pandemia, a la actualidad. Sí hubo un ajuste muy relevante que no solamente obedeció el tema de la pandemia, sino que también ya existía un inventario disponible relevante en los tres mercados. Entonces ahora sí que llovió sobre mojado, ¿no? O sea, ya existía mucha oferta en el mercado y luego empezó a cambiar la dinámica de las oficinas, entonces hubo un ajuste a la baja en la renta por metro cuadrado. Muchas gracias. Si quieres, continuamos. Perfecto. Entonces, esta es la parte de nivel de endeudamiento que, como les digo, es una medida tanto de afectación a la distribución como una medida de riesgo. Es muy importante el estar monitoreando de cerca las inversiones, no solamente de las fibras, sino de cualquier compañía relativo al endeudamiento. Porque al final del día, como es una medida de riesgo, mientras más deuda tengan, te deberían de estar dando un mayor rendimiento. Si no cumplen con eso, prácticamente estás comprando riesgo gratis. Luego tenemos los costos operativos y administrativos. En el tema de costos operativos tenemos cuatro básicos que es para bienes raíces, que es el gasto de mantenimiento, el predial, los seguros y la administración de inmuebles. Aquí es muy importante que busquemos, o sea, de las fibras que busquen sinergias operativas para generar economías de escala o inversiones de capital que reduzcan el costo operativo. Y voy a decir ejemplos de este tipo de cosas. Digamos que tienes un inmueble de oficinas. Pues tú a eso tú tienes que generar mantenimiento, tienes que tener un equipo de seguridad, tienes que tener jardinería, tienes que tener, ya dije seguridad, bueno, de limpieza y sobre todo de mantenimiento, ¿no? Entonces tienes ese inmueble y ya tienes esa nómina, por así decirlo. Si tú adquieres varios inmuebles alrededor, lo que tú puedes negociar con las empresas de seguridad, de limpieza, de jardinería, que les vas a pagar un costo menor, pero, o sea, por inmueble, pero le vas a dar una mayor escala de inmuebles. Entonces esas personas pues pueden otorgar mayor servicio, y tienen un mayor ingreso, pero a nivel propiedad para la fibra se reduce ese costo y eso es un beneficio directo para los inversionistas. Otras cosas es el tema de las inversiones de capital que reduzcan el costo. Por ejemplo, el instalar paneles solares, el poder instalar alguna planta de tratamiento de agua. Existen múltiples inversiones que te permiten reducir el uso de recursos de electricidad, de agua, de gas y se traducen en un beneficio este, de, de, de menor uso de recursos tanto para el planeta como económico para los inversionistas. Y la parte de los costos administrativos, que prácticamente es nómina o comisiones en el caso de otras fibras, y los honorarios legales y profesionales. Aquí existe una diferencia importante entre la administración interna y externa que les comentaba hace un momento. Prácticamente una administración interna y externa es como si una administración externa se forma a base de comisiones, es decir, ellos dependiendo del tamaño de los activos o dependiendo del tamaño de las rentas, ellos cobran una comisión sobre ese monto, mientras que una administración interna tiene un presupuesto que se va autorizando de manera anual, entonces no crece a la misma relación
que los ingresos o que el tamaño de los activos. Entonces, esa diferencia, conforme va pasando el tiempo, se convierten en economías de escala que a su vez se convierten en beneficios tangibles para los inversionistas. Para poner un ejemplo muy sencillo, aquí tienen una gráfica de este, cómo crecen en la línea azul oscura continua, se ve cómo van incrementando los ingresos de una fibra y con una administración externa, pues la línea punteada azul oscuro, pues crece en la misma proporción. Entonces, el rendimiento o el margen en medio de estos dos, pues se mantiene constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, con una administración interna, los gastos administrativos sí van creciendo, pero no en la misma proporción. Entonces, todo ese diferencial que van viendo cómo se va separando, todo eso se traduce en un beneficio tangible a los inversionistas. Nosotros fuimos la primera fibra administrada internamente, sin embargo, después de nuestra salida, ya prácticamente todas las fibras salieron con una administración interna. Y hay algunas, en específico Fibrain, que era una administración externa, se internalizó. FibraShop está en el proceso de hacerlo, sin embargo, lo ha dejado en pausa por ya algunos años. Ellos se internalizaron parcialmente y todavía está pendiente la otra parte. Adelante, Jessica. Por aquí Daniel nos pregunta, actualmente hay muchas noticias donde dicen que el valor de los bienes raíces va a disminuir en 2023. ¿Cómo puede afectar o beneficiar eso a una fibra? Es una buena pregunta y sí, mira, existen, o sea, justo todo esto que te estoy comentando tiene una implicación también en la evaluación de las propiedades. Entonces, por ejemplo, el tema de que exista una mayor inflación por pura naturaleza de los múltiplos, reduce el valor de las propiedades cuando los ingresos no están creciendo en línea con la inflación. Pero cuando tú tienes ingresos que también están creciendo con la inflación, no debes de tener una repercusión en la evaluación de la propiedad. Otra cosa muy importante es el tema de las tasas de interés. Cuando al público en general le cuesta más trabajo poder pagar el servicio de la deuda, o sea, si tienes una tasa de interés más alta, pues un ejemplo muy sencillo es que es un tema súper impresionante. Si tú hubieras tenido, o sea, la capacidad de comprar una propiedad el año pasado o en el 2020 de 1 millón de pesos, tú hubieses estado pagando más o menos 1 millón de pesos, hubieras estado pagando más o menos, yo creo que un 6% de tasa de interés. Entonces, hubieras estado pagando prácticamente 60,000 pesos por esa propiedad. Si quisieras mantener constante ese, ese gasto de 60,000, hoy en día nada más podrías comprar una propiedad que vale 500,000 pesos. Entonces, ha crecido tanto la tasa de interés que la gente ya no puede comprar esas propiedades. Entonces, aquellos que están interesados en vender tienen que reducir sus precios para poder vender. Entonces, hay un tema tanto de la oferta de los inmuebles, porque hay gente que dice, oye, yo no voy a vender a 500,000 pesos, o sea, no hay manera, yo compré 1 millón, yo no voy a vender a 500,000. Entonces, ahí se reduce la oferta. Y por otro lado, tienes a la parte de los compradores que no pueden pagar más de interés porque sus salarios o sus ingresos no incrementaron esa proporción. Entonces también hay una escasez de demanda. Entonces, tener un choque de la oferta y tener un choque de la demanda es algo que repercute de manera muy relevante en el precio de bienes raíces. Gracias, César. También Olga nos pregunta, ¿cuál es el monto mínimo de inversión? Pues realmente en Fibra Monterrey no tenemos un monto mínimo, eso depende de cada casa de bolsa. Y tengo entendido que Actinver y Bursanet tienen en contratos de apertura desde 1,000 pesos o desde 10,000 pesos, es algo muy razonable. Entonces, realmente tú desde que ya abres tu contrato de inversión, tú puedes comprar desde un título. O sea, si tú vas hoy, puedes comprar un título por 12, 20 y no tienes ningún problema. Es más un requerimiento de la casa de bolsa para abrir el contrato de inversión. Sí, gracias. Y por último, por acá nos preguntan, ¿en qué sectores y estados de la República se especializa Fibra Monterrey? Nosotros nos especializamos en industrial y oficinas. Actualmente tenemos ubicaciones en 8 estados de la República, principalmente en el norte del país. Prácticamente el 56% de nuestros ingresos están en Nuevo León. Enseguida está Guadalajara, luego Coahuila,
bueno, Guadalajara, Jalisco, vaya, luego en Coahuila, después tenemos Chihuahua y el resto está distribuido, pero prácticamente es norte, y bajío del país. Muchas gracias. Si quieres, continuamos. Perfecto. Entonces, en este sentido, es un beneficio de las fibras el poder tener una administración interna y sobre todo para los inversionistas, porque al final del día, o sea, si tienes un portafolio de propiedades que vale 100 pesos y el día de mañana adquieres uno con el mismo valor de 100 pesos, pues no necesitas otro director general, no necesitas otro director de finanzas, otro director de operaciones. Tal vez sí vas a crecer el equipo, pero no requieres duplicar el headcount. Entonces, precisamente por eso es tan atractivo para los inversionistas el tener una administración interna. De hecho, en Estados Unidos, la mayor parte de las REITs son administradas internamente, y lo contrario sucede en países como Japón, en donde la mayoría son administrados externamente, y existe la teoría que porque cuando están administrados externamente, pues tienes un incentivo para seguir creciendo y seguir buscando, adquisiciones y demás. Nuestra tesis de inversión en el tema de la administración interna es que aún así deberías de estar buscando, pues, crecer y adquisiciones acrecientes, porque al final del día, el tener mayor escala te genera mayor, distribución, te genera mayor, diversificación, entonces es más fácil también administrar un portafolio más grande. Entonces, nosotros en Fibra Monterrey descartamos la, la teoría de que al tener una administración externa tienes más incentivos que cuando tienes una administración interna. Tienes exactamente los mismos incentivos, nada más que con una administración interna, como no cobras comisiones, quieres comprar muy bien, mientras que cuando tienes una administración externa, te interesa tener adquisiciones en volumen para llevarte más comisiones. Después tenemos la recompra de CEBEFIS. La recompra de CEBEFIS y CEBEFIS, pues es el equivalente a los títulos accionarios, es como invertir en nuestra propia empresa. Las fibras tienen la capacidad de recomprar títulos del mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la compañía? Se reduce la cantidad de títulos de circulación y por ende se afecta el efectivo por CBFI. Digamos que tenemos 100 pesos y esos 100 pesos de flujo se dividen entre 100 acciones. Entonces prácticamente tienes un peso por acción de flujo. Si de repente yo salgo al mercado y recompro de estos 100 pesos, recompro 10 de estos 100 títulos, recompro 10 títulos, tengo los mismos 100 pesos de flujo, pero ahora dividido entre 90 títulos. Entonces prácticamente estoy generando, en vez de un peso, estoy generando un peso con 11 centavos de flujo. Entonces está creciente para los inversionistas, pero lo que sucede es que reduces el valor de capitalización de la compañía y tiene una aplicación limitada, porque al final del día no puedes recomprar muchos títulos en el mercado. Tienes una cantidad limitada de recursos en caja como para poder estar actuando. Y también otra desventaja es que como reduces el valor de capitalización, reduces la caja, pues prácticamente también estás apalancando la compañía, porque no estás prepagando deuda. Entonces la deuda se mantiene constante mientras los activos se hacen más chicos, entonces tu nivel de endeudamiento aumenta y por ende también tu nivel de riesgo. Entonces, como ventaja, puede aumentar la rentabilidad en el corto plazo y defiende el valor de la compañía, porque al final del día, una fibra o una compañía sí debería estar recomprando sus títulos cuando el valor que está cotizando en el mercado está lo suficientemente por debajo de un valor razonable y empieza a recomprar. Dice, oye, yo no voy a permitir que el mercado, por sus expectativas, estén destruyendo el valor del mercado de mi compañía. Entonces empieza a recomprar y cuando existe un regreso, pues demuestras cómo esto generó rentabilidad en el largo plazo también. Adelante, Jessica. Por aquí nos preguntan, si yo estoy muy seguro de que un activo va a subir, ¿puedo invertir todo mi capital ahí? ¿Es necesaria la diversificación tomando en cuenta que la minusvalía no es una pérdida? Pues mira, aquí hay múltiples estrategias de inversión, hay de todo. Por ejemplo, Warren Buffett, que pues es uno de los inversionistas más relevantes de nuestra era, pues él es de tener muy pocas compañías que les dedican mucho tiempo a su evaluación
y simplemente va corriendo con ellas. Entonces, pues dice, su diversificación está entre 5 o 6 compañías, él en lo personal. Y luego tienes otra parte que pues está Ray Dalio, ¿no? Que pues busca siempre estar diversificado. Ray Dalio es uno inversionistas de capital privado más relevantes también de la era. Él abrió una compañía que es considerada una de las mejores firmas de inversiones en los últimos 30 años, con rendimientos por encima del mercado por tiempos considerables. Y pues él siempre consideró que tenías que tener múltiples instrumentos y múltiples compañías para poder navegar por diferentes ciclos económicos. Para el tipo de inversionistas en el sector retail, como lo soy yo, como lo es Jessica, probablemente como somos, sí es muy relevante el tema de la diversificación, este, sobre todo en instrumentos que tengan correlaciones distintas. Por ejemplo, ¿cómo puedo ponerte un ejemplo? Digamos que tienes invertido mm, en tecnología, que en tecnología depende mucho del crecimiento del uso de la tecnología. Y tienes bienes raíces que pues depende más bien del crecimiento, o sea, depende más bien del tema de la inflación y demás. Cuando existe mucha inflación y los costos empiezan a aumentar de manera importante, mucha gente deja de invertir en tecnología para recortar sus presupuestos corporativos. Entonces, tiene un impacto importante en el crecimiento de las compañías de tecnología y tiene un beneficio en la parte de bienes raíces. Entonces, cuando sucede ese escenario, tú puedes compensar la pérdida con el otro. Entonces, para mí sí es muy importante tener diversificación, pero existen múltiples teorías de inversión al respecto. El tener todo en una, eso sí, creo que te puedo decir con mucha certeza que es muy peligroso. Muchas gracias. También por acá Diana comenta, entonces no es un buen momento para vender una casa. Pues todo depende de las condiciones con las cuales compraste la casa, y el mercado de tus compradores. O sea, al final del día, recordemos que cuando existe mucho movimiento en el mercado, hay oportunidades, o sea, hay zonas de riesgo y hay zonas de oportunidades. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una casa que tú compraste, a una tasa de interés muy baja, y ya la terminaste de pagar, y y tienes un comprador dispuesto a comprarte al valor que te estás dispuesto a vender, pues adelante. O sea, no hay ningún problema en capitalizarte sobre ello. Este, Sin embargo, lo más probable es que tengas un grupo más limitado de compradores hoy en día de lo que tal vez pudiste haber tenido hace 2 años cuando la tasa de interés era más baja. El punto no es si es correcto o incorrecto vender la casa. El tema es encontrar un comprador que esté dispuesto a pagarte el mismo precio que tú estuvieras dispuesto a vender, como lo es en todo. Bien, y ya por último Edith nos pregunta, ¿existe un ETF mexicano que contemple todas las fibras del país parecido al VNQ? Sí, sí existe un índice que se llama FRMEX. Este, Ese es un índice y hay múltiples ETFs dependiendo de la casa de bolsa en la que estés participando que invierten en fibras. Desgraciadamente no son todas las fibras. Si hay, como en México existen un número limitado de fibras, no es tan relevante como lo es en Estados Unidos. Sí está más concentrado en ciertos instrumentos. Entonces vas a estar como con mayor exposición en fibras grandes, como lo es Puno, como lo es Danos, Prologis, Terra, MQ, y no vas a tener acceso a fibras más chicas como lo es Fibra Plus, Fibra Nova, o sea, sí ahorita todavía está muy polarizado en ese aspecto. Creo que aún el universo de fibras es tan limitado en México que sí pudieras ir analizando fibra por fibra y mejor armarte un portafolio de fibras que se acomode a tus preferencias. Muchas gracias, César. Continuamos. Perfecto. Muy bien, entonces, siguiendo con el tema de la recompra, tenemos 3 aspectos importantes. Número 1 es que tiene un beneficio para los inversionistas porque la distribución de efectivo por título será mayor. Número 2, se utiliza cuando la rentabilidad de recomprar esos títulos es mayor a la de otra operación como adquirir una propiedad de inversión o bien prepagar deuda. Y número 3, hay que saber
¿cuándo afecta, o sea, cómo afecta a nivel de endeudamiento? Cuando ya una fibra o compañía está lo suficientemente apalancada, el recomprar títulos aumentará su nivel de endeudamiento y por ende su nivel de riesgo. Entonces hay que cuidar estos tres aspectos relevantes a lo largo de analizar una fibra. Pasándonos a la siguiente letra, que es emisiones de capital, pues tenemos que una fibra, como reparte todas sus utilidades de las rentas, pues no se queda con esa utilidad para seguir creciendo. Entonces depende tanto de la deuda como del capital para seguir su estrategia de crecimiento. Y como ya vimos que la deuda tiene que estar limitada al 35% a nivel de los activos, pues tiene que estar levantando constantemente capital del mercado. Y esto lo que hace es que levanta un prospecto en donde le dice al público inversionista, estoy recaudando un dinero nuevo o dinero fresco, y los inversionistas tienen capacidad de participar en estas emisiones de capital. Nosotros recientemente participamos en una emisión de capital en donde recaudamos 3.450 millones, y de hecho Actinver a través de tanto del banco como a través de Bursanet, le permitió a los inversionistas participar en esta emisión de capital y la verdad tuvimos un resultado bastante placentero. Esto nos va a permitir seguir nuestra estrategia de crecimiento. Y lo que afecta en la distribución por CBFI es que en el corto plazo, dependiendo de las condiciones de la emisión, tu distribución por CFI se vería disminuida porque aumentas el número de títulos en circulación, pero en el largo plazo te genera una crecencia si se hacen adquisiciones adecuadas, porque al final del día le das dinero a la fibra para que compre cosas que crezcan el flujo por distribución. Entonces, en el corto plazo puede verse disminuido, pero la intención de largo plazo es que tu distribución por CBFI sea mayor a la que era previa a una emisión de capital. Y los beneficios de tener múltiples emisiones de capital es que te permiten crecer la escala de la fibra, tener una mayor versatilidad, es decir, tener mayor liquidez en el mercado para poder transaccionar y también tener una mayor base de inversionistas. Entonces tienes un menor riesgo de salida y un menor riesgo de concentración de inversionistas. Siguiendo la próxima, por ejemplo, aquí está el ejemplo, ¿no? De cómo se ve una dilución. O sea, si tú generas 100 pesos de flujo y si lo divides entre 100 títulos, pues tienes de nuevo un peso por CBFI. A la hora que tú emites, digamos, un 10% adicional de número de CBFIs, pues tu flujo por acción se va a disminuir a 0.91. Sin embargo, después de que lleves a cabo las adquisiciones, si puedes subir el flujo a 115, pues tu flujo llega a 1.05. Entonces ven, justo esta J de ilusión es lo que termina sucediendo con las emisiones cuando una empresa lo hace de manera adecuada. En Fibra Monterrey nos hemos tardado un promedio de entre 171 y 264 días para llevar a cabo el uso de los recursos y poderle dar esa crecencia a los inversionistas. Entonces, a partir del 13 de septiembre, nosotros tenemos el objetivo de reducir este promedio haciendo adquisiciones de manera ágil y acreciente para nuestros accionistas. Luego tenemos la parte del desarrollo. Fibra Monterrey no desarrolla, pero sí invierte en desarrollo. Y te voy a explicar un poco de lo que es esto. Número uno, en el tema de las desventajas del desarrollo, es que existe un tiempo de espera entre la inversión y la generación de flujo, porque al final del día tú compras la tierra, tú vas comprando los materiales, vas pagando la mano de obra y pues entonces vas desembolsando, pero todavía no estás recibiendo una renta. Entonces existe un tiempo de espera entre el rendimiento y el desembolso. Eso se tiene que ver reflejado en la tasa de rendimiento una vez que ya empieza a generar renta. Entonces, si yo compro un inmueble que ya está generando rentas, pongamos un ejemplo, yo puedo estar esperando un 8%. Pero si voy a desarrollar, pues yo voy a cobrarle ese tiempo de espera y una vez que empiece a generar rentas, tal vez yo voy a estar esperando un rendimiento del 9, del 9,5, del 10% para justamente compensar todo el tiempo que yo no recibí un rendimiento. También como desventaja es que tienes riesgo de construcción y riesgo de comercialización. El riesgo de construcción es, oye, el valor de la tierra que se me aumente y ya no pueda construir por el mismo costo, que se me eleve el costo de los materiales, ya sea de la varilla o del concreto, entonces el costo de mi construcción va aumentando. Y el tema de la mano de obra que también, pues, o sea, acceder a mano de obra de calidad y que su costo se mantenga a lo largo del tiempo puede ser un riesgo.
Y el riesgo de la comercialización es cuando tú desarrollas un inmueble especulativo en donde no tienes nada arrendado, entonces tienes que salir y buscar quien te adquiera esa parte, como los departamentos que es mucho en preventa, ¿no? De que, oye, pues puedo construir un edificio de departamentos, empiezo la preventa. Si llega un punto en donde lo que has vendido hasta ese entonces no completa para el desarrollo completo, pues ya estás en un problema de fondeo. Entonces, existen dos estrategias para el desarrollo. Las que ya les comenté, que es el especulativo, que tiene un mayor riesgo, pero también un mayor rendimiento esperado, y la que nosotros hacemos en Fibra Monterrey, que es el desarrollo hecho a la medida o build to suit. Y esta es la estrategia más interesante para cualquier compañía o fibra, porque elimina el riesgo de comercialización y puede reducir el costo, el riesgo de construcción. Lo que sucede con los build to suits es que tienes ya a un inquilino que tiene especificaciones muy particulares para un inmueble. Entonces te dice, oye, yo necesito una nave industrial de estos metros, con esta altura en los techos, necesito que tenga estas especificaciones de electricidad, de uso de agua, etcétera. Entonces tú le dices, ok, yo te lo desarrollo, me voy a tardar entre 6 y 8 meses en desarrollártelo, y yo lo que voy a hacer es que te va a cobrar una tasa de rendimiento respecto al costo de la construcción. Entonces, si yo le invierto a esa construcción 100 pesos, 110, 120, 130, para mí fibra es indistinto porque yo le voy a cobrar en base al costo de la construcción la renta. Y al mismo tiempo fijas ese contrato de arrendamiento por un largo plazo, es decir, le dices 10 años. Entonces, el beneficio que tienes es que ya está arrendado, ya tienes una tasa de rendimiento asegurada y también tienes un contrato a largo plazo en la propiedad. Entonces, le quitas el riesgo de comercialización y reduces el riesgo de la construcción. Un tema muy interesante, sobre todo en las épocas que estamos ahorita, pues el tema de la inflación. El tema de los pros y contras. Antes de entrar, dime, Jessica. Sí, por aquí Miguel nos pregunta, ¿en dónde podemos conocer estos rendimientos de las fibras? Pues mira, los rendimientos de las fibras los puedes ver de distintas formas. El más común es ver el rendimiento por distribución. Entonces, tú tienes que buscar cuál fue la última distribución que dio la compañía, anualizarla. Lo más común es que sean distribuciones trimestrales, entonces tú vas a ver la última distribución, la vas a multiplicar por 4 y la vas a dividir entre el precio al que pudieras tú comprar ese título. Entonces, por ejemplo, si ves una distribución de 0.25 por trimestre, lo multiplicas por 4, llegas a $1, y digamos que el precio de la acción está en 10 pesos, divides ese peso entre 10 y te da un rendimiento del 10%. Ojo, aquí tienes varias cavidades, ¿no? O sea, no es un cálculo perfecto. Ese 0.25 que estás analizando puede ser mayor, menor o igual. O sea, al final del día estás analizando un resultado pasado para, para, para ver cuál sería el rendimiento futuro. Este, otra forma es los que ya tienen participación en esa compañía, lo que hacen es decir, oye, ¿cuánto es la distribución que me has dado en los últimos 12 meses o en el último año? Y eso lo divido entre el precio al que yo compré. Entonces ya saco el rendimiento por distribución. Entonces es una forma de calcularlo. Por lo general, en las plataformas ya tienen indicadores de rendimiento por distribución, del precio mínimo al que ha estado la compañía para calcular el rendimiento por apreciación de capital, etcétera. Eso por lo general viene en las plataformas de inversión. Muchas gracias. Continuamos. ¿De acuerdo? En el tema de la inflación, pues tiene tanto beneficios como perjuicios. En los beneficios es que cuando tienes rentas ligadas a la inflación, pues el flujo va creciendo en línea con la inflación. También si tienes, o sea, si las propiedades están ocupadas y el mercado está siendo eficiente, pues vas a tener también una plusvalía en el valor de los inmuebles, porque al final del día, o sea, la inflación también proviene del costo de los materiales. Entonces, si es más difícil, más caro construir un edificio nuevo, pues el valor de las propiedades actuales aumenta, ¿no? Entonces se conecta un poco con lo que hablábamos al inicio. Pero también tienes contras, que también lo hemos platicado a lo largo de la conversación. El costo del dinero se empieza a ser mayor, o sea, tener las tasas de interés se vuelve más caro y por ende existe menor flexibilidad financiera. Y si el mercado está a la baja, pero con inflación alta,
pues vas a empezar a tener una disparidad entre cómo está creciendo tus ingresos contra cómo está creciendo el costo de las cosas. Afortunadamente en Fibra Monterrey prácticamente el 99% de los ingresos están ligados a la inflación, entonces estamos capturando esos beneficios a lo largo del tiempo. Entonces estamos creciendo nuestro flujo en línea con la inflación. Y hay otro indicador que se conoce mucho en las fibras o en bienes raíces, que es el leasing spread o la ganancia por encima de la inflación, en donde cuando tú tienes una variación en la renta por metro cuadrado por encima de la inflación, se dice que es un lease spread positivo. Cuando tienes una renta por metro cuadrado que creció por debajo de la inflación, pues se dice que tienes un lease spread negativo. Es común que existan lease spreads positivos cuando el mercado, como les digo, tienes ocupaciones muy altas y tienes poco inventario de propiedades disponibles, pues existe mayor demanda por los espacios que se están comercializando, entonces existe un lease spread positivo. Y cuando tienes mucho inventario, como es ahorita la cuestión de las oficinas, pues vas a tener un lease spread positivo, porque hay una inflación, pero la renta por metro cuadrado se está ajustando a la baja. Por esto también es muy importante el tener contratos de arrendamiento de largo plazo que disminuyen el riesgo de los leasing spreads cuando existe un ambiente negativo en la parte del mercado. Luego tenemos otro que es el tipo de cambio. El tipo de cambio solamente le afecta a las fibras que tienen ingresos en múltiples monedas. No es el caso de todas. Por ejemplo, Fibra Shop tiene prácticamente el 100% de sus ingresos en pesos, entonces no tiene variación por tipo de cambio. Pero existen empresas como Prologis, como Macquarie, como Terra, como Fibra Monterrey que tienen muchos ingresos en dólares. Entonces, por ejemplo, nosotros en Fibra Monterrey tenemos más del 75% de los ingresos en dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el tipo de cambio aumenta? Es positivo para los ingresos si tienes ingresos en dólares. Entonces, y esto se da dependiendo de si tienes una buena ubicación, un buen sector y un buen inquilino. Como les comentaba al inicio de la plática, pues no todos deben de estarte pagando rentas en dólares. Si el inquilino vende en dólares, te puede pagar en dólares. Y luego, si el sector es común que sea de exportación y demás, como lo es el industrial, pues es común que paguen dólares. Y también las ubicaciones como sectores o corredores primarios como lo es Reforma, como lo es Puerta Hierro en Guadalajara, como lo es Santa María en Monterrey o Apodaca también en Nuevo León, pues es más común que te paguen en dólares. Ahora, si tienes gastos en dólares, pues si sube el tipo de cambio, pues un efecto negativo. Por lo general, los gastos operativos de las propiedades son en pesos. Sin embargo, el CAPEX y los intereses de la deuda, si tienes ingresos en dólares, van a estar en dólares. Entonces vas a tener un efecto negativo. Al final del día, lo que tienes que revisar es cuál es el efecto neto en la utilidad. Por ejemplo, Fibra Monterrey tiene su AFFO o su flujo mayormente dolarizado. Entonces, si existiera una devaluación del peso y el dólar se fuera muy arriba, los inversionistas se verían beneficiados por esa parte de los dólares. Y otro tema ahí es la moneda del financiamiento. Como les comenté ahorita, Fibra Monterrey se financia en dólares. Entonces, pues puede comprar propiedades en dólares. Sin embargo, el capital, o sea, cuando haces emisiones primarias de capital, por lo general están en pesos. Entonces, si yo emito capital y después quiero comprar alguna propiedad en dólares, voy a tener que cambiar esos pesos a dólares para poder adquirir. Entonces, es un tema de administración de riesgo que tenemos que nosotros ir midiendo, en donde decimos, oye, tal vez toda la caja no la mantengo en pesos, aunque pierda el producto financiero de estarlos invirtiendo en valores gubernamentales, pero no corro el riesgo cambiario. Entonces, el tipo de cambio es otra variable que pudiera afectar la crecencia o decrecencia de la distribución por CBFI. Adelante, Jessica. Me vas a apuntar algo. Sí, tenemos varias preguntas. Digo, ya nos queda poquito tiempo. No sé si gustas finalizar y ahorita vamos a unas cuantas. Ok, me voy rapidísimo. En el tema de la tasa de interés, como les comenté hace algún momento, cuando existe, o sea, el incremento o decremento de las tasas de interés, pues tiene diferentes efectos. Por ejemplo, en el ingreso financiero, pues un incremento en la tasa es positivo, porque al final del día estás invirtiendo tu caja a un mayor rendimiento. Pero si en el gasto financiero es negativo, porque si tienes una tasa de interés mayor,
pues tienes un gasto financiero mayor. Entonces, en los movimientos la tasa de interés funcionan de esa manera. Sin embargo, por ejemplo, el gasto financiero lo que puedes hacer es fijar las tasas para que no tengas exposición al movimiento de las tasas de interés. Nosotros en Fibra Monterrey lo que hacemos es vemos cómo está la proyección de la tasa de interés y dependiendo de cómo está el mercado, decidimos si cubrir o no. Nosotros desde el inicio de este año ya veíamos un crecimiento importante en la tasa de interés, entonces hicimos un instrumento financiero derivado que se llama swap, en donde nuestra tasa variable la convertimos a fija. Entonces, al día de hoy, nos estamos beneficiando a través de la caja de un mayor producto financiero y nos estamos beneficiando de haber tenido una tasa de interés de la deuda más baja de la que se pagaría hoy en el mercado por habernos cubierto. Entonces, el efecto neto dependerá de la relación de caja contra activos, contra deuda contra activos. Si tienes más caja que deuda, pues un incremento en la tasa va a ser positivo. Si tienes más deuda que caja, un decremento en la tasa se vería positivo para la compañía. El tema también de la tasa de interés tiene un efecto importante en el precio de los títulos. Por ejemplo, si tienes una distribución de 1.20 sobre un precio de 12, pues tienes un rendimiento del 10%. Contra la tasa de interés, digamos que estuviera en 9%, pues tienes un beneficio de 1% o de 100 básicos. ¿Qué es lo que sucede si la tasa de interés de repente sube al 10%? Lo que va a suceder es que el mercado te va a exigir que subas tu rendimiento. Y si quieres dar ese 11%, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Que tienes que subir la distribución, o sea, de 1.20 a 1.32. Si no tienes la capacidad de hacer eso a través de tus ingresos, como lo dijimos ahorita, si este movimiento de la tasa de interés obedeció un tema de inflación y la fibra puede capturar esa inflación en sus ingresos y por ende aumentar la distribución, no va a tener problema. El precio no se va a ver afectado. Pero si no tengo la capacidad de subir la distribución y se mantiene en 1.20, lo que va a hacer el mercado es que va a salir a vender mi título hasta llegar a 10.90. Entonces ya ese 1.20 que se mantuvo constante entre 10.90, ahora sí da un rendimiento del 11%. Y ahí se mantiene el 1% de spread. Lo mismo sucede con las adquisiciones. Si tienes un flujo de una adquisición de 800 pesos y un precio de adquisición de 10,000 y el rendimiento te da un 8% contra una tasa de financiamiento del 5%, pues tienes un carry positivo del 3%. Si la tasa de financiamiento sube a 6%, pues yo tengo que buscar un rendimiento del 9%. Es decir, buscar que el flujo aumente o bien yo reducir el precio de la adquisición para compensar ese diferencial. Luego está el tema de las adquisiciones, que también pues, es un tema muy relevante para la crecencia y la crecencia del flujo. Y esto va a depender del tipo de inmueble, de la ubicación, de la ocupación del inmueble, de la calidad de los contratos de arrendamiento, de la edad del inmueble y la estrategia de salida que tengas para que te dé una crecencia. Al final del día lo que tú buscas es generar mayor flujo, pero manteniendo constante el riesgo o, de ser posible, reducir el riesgo inherente a toda la compañía. Por otro lado está el tema de las desinversiones, que es cuando consideran como reciclaje de activos, que lo que haces es vender una propiedad y con los recursos provenientes de esa venta comprar otro activo. Entonces se conoce como un reciclaje. El uso de los recursos provenientes de la venta de activos se puede utilizar para la reinversión a un mayor cap o a una adquisición con un rendimiento más atractivo o más defensivo. Número 2, pues recomprar títulos de la compañía, como lo comentamos en un momento. 3, pues prepagar o liquidar deuda para reducir el riesgo de la compañía. O 4, lo que puede hacer es de que si no te sirve ninguno de estos 3, haces una distribución extraordinaria a los inversionistas. Pero esto, a su vez, o sea, aumenta el nivel de endeudamiento. Y por un tema, por último, el tema de la ocupación, pues dependiendo de la ocupación es cuántos ingresos puede estar generando en la fibra. Entonces, mientras mayor sea tu ocupación, tienes mayor capacidad de generar NOI. Pero la ocupación tiene que tener 4 aspectos bien importantes para que sea una ocupación de calidad. Número 1, la calidad del inquilino. Número 2, la calidad del plazo. Número 3, la calidad de la moneda. Y número 4, la calidad de las obligaciones que tiene el inquilino respecto a la compañía. Un inquilino de calidad, pues probablemente va a ser una empresa transnacional con mucho crecimiento y con mucha experiencia o con ya un track record probado
un plazo de calidad, pues dependiendo de las condiciones del mercado, si las rentas por metro cuadrado están fuertes, pues te conviene un plazo largo. Si las rentas por metro cuadrado están bajas, pero se acerca una recuperación, te conviene un plazo corto. Si el inquilino genera dólares, pues te conviene que te firme un contrato en dólares, para poder apalancarte en dólares y tener esos beneficios. Y las obligaciones es un tema importante porque de repente es, oye, yo inquilino tengo la obligación de reembolsarte los gastos de seguro, predial, gastos de mantenimiento. Pues es una obligación que le genera un beneficio a la compañía. O bien yo tengo como obligación el reportarte, eh, de manera anticipada, o sea, de un año, si voy a dejar el espacio para que tú tengas suficiente tiempo de comercializar. Ese tipo de obligaciones empiezan a ser de calidad para nosotros como arrendadores, el tener el espacio ocupado. Muy bien, lo hice express precisamente para poder atender dudas. Entonces, adelante, Jessica, con mucho gusto. Muchas gracias, César. Bueno, ya por tiempo vamos a contestar unas 3. Ujú. Por aquí nos preguntan, hola, buen día. ¿Cómo ha afectado la inflación y las medidas de la Fed a la fibra Monterrey en este 2022? ¿Y qué ajustes se viene a los siguientes pagos de dividendos? Ok, nosotros, por tema de incremento de la Fed, no hemos tenido repercusiones porque, como les comenté hace algunos momentos, cubrimos nuestra tasa de interés. Entonces, nosotros ya tenemos fija esa tasa desde el 2021 hasta diciembre de 2025. Entonces, no tenemos repercusión por incremento en la tasa y al contrario, nos hemos visto beneficiados por el incremento en la tasa porque tenemos caja. Entonces, hemos capturado mayor producto financiero y nuestro gasto financiero no ha incrementado. Entonces, hemos tenido ese beneficio. ¿Dónde pudiera estar la posible repercusión? Y es en deuda nueva. Si yo dispongo ahorita de un crédito, la tasa de interés sería más alta de lo que yo ya cubrí, pero afortunadamente sería solamente por esa deuda incremental. Entonces, hoy por hoy, tengo capacidad de endeudarme hasta $180 millones más. Entonces, si yo apalancara esos $180 millones, una tasa de interés del 6, disculpen, perdón, No te preocupes. se subiría mi tasa de interés neta de 4.6 a 5.1. O sea, no tendría un impacto tan importante y el Ok, beneficio de esa adquisición debería ser mayor que el incremento en mi costo financiero. bien, Y, gracias. y Ujú. contestando a la segunda duda de esta persona, este, viendo hacia adelante qué ajustes se vienen en la distribución por CBFI, pues realmente hoy por hoy no vemos una afectación hacia adelante. Estamos, como lo anunciamos en el segundo trimestre 22, estamos en muy buen camino para cumplir con nuestra guía de resultados del 2022, que está en 0.96 por CBFI. E incluso, también como lo anunciamos en ese reporte, como la inflación ha sido por encima de lo estimado, incluso podemos dar una distribución superior a eso. Incluso con la emisión de capital, como ese dinero ahorita está en caja invirtiéndose, mil gracias. Como se está invirtiendo en caja ese producto financiero, pues realmente no va a haber una dilución por la colocación. Gracias, César. Y por acá también Ignacio dice, hola, bajo tu punto de vista, ¿cuál fibra es mejor opción para invertir en mediano plazo, si son edificios corporativos, bodegas industriales, aeropuertos o algún otro? Me da mucha pena no poder responder a esa pregunta porque no puedo dar recomendaciones de inversión. Lo que les puedo decir es que la presentación que les acabo de dar, les da las herramientas para que puedan analizar las fibras, y tener una idea mucho más palpable de dónde deberían de invertir su dinero. Una tremenda disculpa, en verdad, no puedo, Sí, pero sí me quedo con muchas ganas. bien, y por acá vamos a contestar unas últimas 2 preguntas. A ver, ¿se cobran comisiones al comprar o vender fibras y más o menos de cuánto sería? Eso depende de cada casa de bolsa, y dependiendo de las condiciones de tu contrato de inversión. Tengo entendido que Actinver
cobra 0.25% por cada operación que hacen, tanto en la compra como en la venta. Bien, y ya por último, por acá Emilio nos dice, recomienda también analizar los rates como alternativa a las fibras. ¿Cuáles serían estas ventajas o desventajas? Definitivamente los puedes analizar porque al final del día estás comparando bienes raíces en una economía avanzada contra una economía emergente como lo es México, porque las fibras solamente pueden invertir en propiedades de inversión en suelo mexicano. Entonces, definitivamente lo pueden hacer. Las ventajas de invertir en Estados Unidos, pues es justo que es una economía desarrollada. Las ventajas que tienes es que hay más competencia y también por las condiciones del mercado, por lo general los rendimientos son más bajos. Pero te puedes encontrar con buenas opciones de inversión, que de repente dan rendimientos similares a los de México, teniendo acceso a una economía más emergente o digo, una economía desarrollada. Bien, gracias, César. Por aquí nos dicen muchísimas gracias por una sesión tan útil e interesante. Y nos están pidiendo mucho si nos puedes compartir esta presentación Claro. en PDF para que yo la suba como material descargable. Y pues ya que la puedan tener ellos, igual esta sesión se queda aquí grabada en Zoom Events por si la quieren repetir. Recuerden que tarda como unos 30 minutos una vez que cerramos la sesión en lo que se sube, pero aquí la pueden visualizar otra vez. Muchas Con mucho gracias. gusto. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Hombre, encantado. Muchas gracias, Jessica, y saludos a todos. Suerte en el reto. Gracias.